Amado pueblo, escucha con el corazón abierto y los oídos atentos, porque esta es una advertencia final que no busca sembrar miedo, sino encender valentía, despertar discernimiento y recordarnos que el amor perfecto de Dios echa fuera todo temor. Hay quienes han pasado por alto estas señales, quienes han considerado estas palabras como metáforas difusas o alegorías lejanas. Pero hoy te invito a verlas como lo que son. Instrucciones claras, promesas firmes y mapa de ruta para la generación que contemplará el cumplimiento de aquello que fue anunciado desde antiguo. Hace más de 2000 años, el Hijo del Dios vivo pronunció una instrucción que para muchos ha permanecido velada por la rutina, el ruido y la tibieza espiritual, una instrucción que puede significar la diferencia entre la confusión que paraliza y la confianza que camina rendida a la voluntad del Padre. Cuando Jesús dijo que huyéramos a los montes, no habló para agitarnos con pánico, sino para ubicarnos en la senda de la obediencia, para mostrarnos que la protección divina se halla en la escucha precisa y la respuesta inmediata, porque la palabra no es una colección de símbolos hermosos, sino la voz eterna que guía a los que creen. Y sí, Apocalipsis, capítulo 12, versículo 6, revela que Dios preparó un lugar en el desierto, un refugio donde su pueblo sería guardado y sostenido de manera sobrenatural durante 1260 días, 3 años y medio, que la Escritura menciona con una exactitud que desarma cualquier escepticismo, y no como un adorno literario, sino como un cronograma celestial que se cumplirá con la misma precisión con la que amanece cada día. Este refugio no es un espejismo espiritual sin anclaje en la tierra. Es una promesa de cobertura tangible en geografías reales, preservadas por la providencia a lo largo de milenios, territorios señalados por la convergencia de Daniel, Isaías y Apocalipsis, lugares que escaparán del control del sistema del anticristo y funcionarán como santuarios levantados por la mano del Altísimo en medio del ruido de las naciones, porque cuando el mundo entre en la noche más oscura, el Señor no habrá perdido el hilo de nuestra historia, ni habrá olvidado a los suyos, ni dejará sin respuesta la fe de los que esperan en Él. Por eso, hoy te pregunto con amor y firmeza, ¿qué harías si supieras exactamente dónde estar cuando comience el periodo más denso de tinieblas? ¿Cómo te prepararías si supieras que hay coordenadas de obediencia que activan la cobertura del cielo? ¿Qué decisiones tomarías si entendieras que la profecía no es para acumular datos, sino para caminar en santidad, prudencia y propósito? Muchos dicen creer, pero menos de una pequeña fracción ha profundizado en esta revelación crucial, y no por falta de inteligencia, sino por falta de hambre, por falta de oración, por conformarse con una versión liviana del Evangelio que evita la cruz. Y sin cruz no hay seguimiento auténtico, sin rendición, no hay sensibilidad para oír la voz del pastor, sin intimidad no hay dirección. Cuando la tormenta arrecia, la palabra de Dios nunca falla, lo ha demostrado en cada generación, en cada profecía cumplida, en cada valle, convertido en puerta de esperanza. Y lo demostrará nuevamente cuando los acontecimientos aceleren su curso y la historia se incline hacia el clímax profético. Y será entonces cuando quienes atesoren estas instrucciones, quienes mediten día y noche en lo que fue escrito para nuestra enseñanza, quienes oren sin cesar, quienes levanten manos limpias y corazón puro, verán abierta la senda segura, verán cómo el Espíritu guía paso a paso, verán cómo el desierto se convierte en mesa servida por el cielo, cómo los montes se transforman en murallas de paz y cómo la provisión llega de maneras que la mente natural no puede explicar. Por eso, antes de continuar, te invito a un acto simple y poderoso. Únete en oración.
Escribe amén en los comentarios si crees en el poder de la intercesión, porque no estamos levantando una marca de hombres, no estamos edificando una plataforma personal, estamos alineándonos como cuerpo, recordando que la oración no es la última opción. Es la primera respuesta, es el aliento del alma, es el lugar donde el Señor nos entrega visión, coraje y estrategias celestiales. Oremos pidiendo sabiduría para distinguir la voz del buen pastor de los ecos del miedo, discernimiento, para separar lo precioso de lo vil, obediencia, para caminar por fe y no por vista, y preparación espiritual para que nuestros pasos no vacilen cuando se sacuda la tierra. Porque solo un corazón afirmado en la roca puede atravesar las aguas y salir cantando. Y si estas palabras están tocando tu espíritu, si reconoces la urgencia sin perder la esperanza, si sientes que el Señor te está despertando del sueño, te pido que le des like a este mensaje y te suscribas no por vanidad, sino para que esta enseñanza se multiplique, para que llegue a los que están pidiendo señales, a los que se sienten a punto de rendirse, a los que creen que el cielo guardó silencio, cuando en realidad el cielo está hablando con fuerza a través de las Escrituras. Presta atención a cada pausa, a cada entrelínea, porque en los detalles se esconde la llave, y la llave abre puertas que nadie puede cerrar, así como la incredulidad cierra puertas que nadie puede abrir. Piensa en esto. Durante generaciones, el pueblo de Dios sobrevivió a desiertos, exilios y persecuciones, no por astucia humana, sino por obediencia a instrucciones específicas. Y esta generación no será la excepción, porque el que prometió es fiel y no miente, y al que cree todo le es posible. No se trata de huir por cobardía, se trata de posicionarse por sabiduría, de entender que el Señor siempre prepara un lugar y un tiempo, un aquí y una ahora, y nos enseña a leer el compás del Espíritu para movernos con precisión. Los profetas lo dijeron, el Mesías lo confirmó, los apóstoles lo proclamaron, y hoy el Espíritu lo recuerda con una urgencia tierna y a la vez implacable. Levántate, despierta, sacude el polvo del letargo, ciñe tu mente con la verdad, guarda tu corazón con diligencia, afila el oído interno, porque hay instrucciones que vendrán como susurros en la madrugada, como destellos en medio de la bruma, y cada una será vital para ti y para los tuyos. Y mientras el mundo compite por titulares, tú decides competir por santidad. Mientras el sistema vende ruido, tú compra aceite. Mientras el viento cambia de dirección, tú mantén firme el timón en la palabra eterna. Algunos te dirán que exageras, otros que dramatizas, pero el día que se abran los cielos y el reloj profético marque su hora, los que habitaron en la obediencia no serán movidos porque plantaron sus raíces junto a corrientes de agua viva. De ahora en adelante, toma esta verdad como brújula, llévala en la mente y en el corazón, compártela con humildad y firmeza. Y recuerda que no estás solo, que somos muchos, los que creemos, los que oramos, los que nos preparamos en silencio, los que escogemos el altar en vez del aplauso, la presencia antes que el escenario, el servicio antes que la ambición. Que esta palabra te haga levantar la mirada, enderezar los pasos, avivar el fuego y renovar la fe. Porque el Señor, que es tu sombra protectora a tu mano derecha, no permitirá que resbale tu pie. Te guardará en tu salida y en tu entrada, y te dará ánimo para perseverar hasta el final. Ora, comparte, suscríbete, comenta amén como señal de acuerdo y de clamor, y permanece atento. Porque en las próximas enseñanzas revelaremos con detalle lo que la Escritura apunta, no para especular, sino para obedecer, no para alimentar curiosidad, sino para sostener esperanza y activar preparación. Y mientras tanto, que la paz que sobrepasa todo entendimiento guarde tu mente y tu corazón en Cristo Jesús.
y que su voz, dulce y potente, sea el faro que te guía hacia el refugio preparado desde la eternidad para este tiempo presente. El cielo sobre Jerusalén, dicen los antiguos, un día cambiará de timbre, como si el firmamento respirara un color que no pertenece a nuestro catálogo de atardeceres ni a la paleta de las tormentas, un tono que hará que millones detengan el paso, que las manos suelten lo que sostienen, que la piel se erice con ese presentimiento que atraviesa la razón y va directo al alma, y será entonces cuando el tiempo se parta en dos y empiece el tramo más extraordinario y sobrecogedor de la historia humana. Un tramo del que Jesús nos habló con precisión, con ternura y con urgencia, para que no camináramos a tientas, para que supiéramos qué mirar y hacia dónde correr cuando los relojes interiores marquen la hora, porque en las calles de la ciudad santa los peregrinos sentirán primero un pulso bajo los pies, una vibración que no será el lenguaje habitual de los terremotos, sino la respuesta antigua de la tierra a un decreto celestial, y los pájaros guardarán silencio como si recordaran un pacto olvidado, y los perros aullarán al unísono en una sinfonía de advertencia que nadie podrá explicar con manuales ni con titulares. Y en el instante señalado por los profetas, el templo, que habrá levantado expectativas y disputas, abrirá sus puertas de par en par sin mano visible, y un hombre cruzará su umbral con el aplomo de quien ha sido aclamado Salvador por multitudes cansadas de guerra, por naciones al borde del colapso que vieron en él el eco de una paz anhelada, y el mundo contendrá el aliento, porque todo en su porte parecerá correcto, razonable, luminoso, hasta que la máscara caiga como cae la niebla cuando el sol asciende, y la sonrisa ensayada revele el rostro del gran engaño, el más hábil, el más seductor, el más letal, y entonces resonará con fuerza el eco de las palabras del Maestro, no como susurro piadoso para conservar la calma en días inciertos, sino como una sirena limpia y directa, una señal inconfundible que marca el inicio de la cuenta regresiva, porque cuando se alce la abominación desoladora en el lugar santo, no habrá espacio para la ambigüedad, y el que lee, entienda, y el que entienda, obedezca, y la orden será clara como el primer rayo de aurora sobre los montes. Huyan, no en trance de pánico, sino en obediencia inteligente, no por cobardía, sino por sabiduría, no como quienes renuncian a la fe, sino como quienes se alinean con la estrategia del cielo que siempre prepara rutas, santuarios y mesas en medio del desierto. Y es aquí donde tantos tropiezan, porque han reducido las advertencias del Señor a metáforas bonitas para sermones tranquilos, cuando en realidad eran coordenadas de supervivencia, instrucciones tácticas, pasos concretos para pies que deben moverse sin demora, dejando atrás la casa. Si es preciso, soltando posesiones que atan el alma, confiando en que hay lugares preservados desde antes de que el mundo vistiera montañas, lugares que no aparecen en folletos turísticos ni en mapas escolares, sino en la cartografía secreta de la providencia, donde la gracia y la verdad han levantado muros invisibles para los que creen. Piensa en la historia no en su versión adornada, sino en su fibra cruda. Cada vez que la profecía se ignoró por comodidad o por orgullo, el costo fue devastador, y cuando los discípulos de las primeras décadas recordaron las palabras de Jesús, no se quedaron a debatir en plazas ni a redactar manifiestos de resistencia, sino que se levantaron y caminaron hacia las montañas, y encontraron refugio porque obedecieron antes de comprenderlo todo, porque la revelación siempre bendice al que responde a tiempo. De eso se trata hoy, de sensibilidad al instante exacto, de saber que el consejo del cielo no se negocia con la lógica de la moda ni con la aprobación de la multitud, y que habrá voces que digan que exageras,
que dramatizas, que el tono apocalíptico espanta. Pero esas voces no caminarán contigo cuando el suelo vibre con la misma cadencia que ahora se anuncia, ni te acompañarán cuando debas elegir entre la comodidad o la fidelidad. Por eso este mensaje no busca causar pánico, busca encender la lámpara del discernimiento, ese brillo manso que te permite reconocer a la mentira, aunque venga perfumada, aplaudida y televisada, y al mismo tiempo conservar la paz, sostener el pulso, respirar hondo y dar el primer paso lejos de la trampa, porque la obediencia es un movimiento, no un eslogan. Y la fe verdadera camina cuando escucha, no cuando todo luce conveniente. Imagina el día señalado. Crujen las noticias, las redes hierven de análisis, expertos de todas las disciplinas compiten por explicar lo inexplicable. Y tú, que llevas estas palabras tatuadas en la memoria, no te quedas pegado a la pantalla, porque aprendiste que la pantalla informa, pero la presencia guía, y cierras la puerta de tu cuarto por un momento, inclinas el corazón, sueltas el ruido y pides la claridad que desciende como rocío, y la recibes sin teatro, sin fuegos artificiales, en la forma de una certeza tranquila que te dice ahora, y tomas lo esencial, y avisas a quien puedas sin forzar a nadie, y sales rumbo al lugar que ya te fue indicado en oración y en lectura. Ese lugar que quizá no comparte coordenadas exactas en público, pero que el Espíritu grabó en tu conciencia, y mientras avanzas todo a tu alrededor, parece perder nitidez, como en un sueño, pero cada paso te sostiene, cada pausa te oxigena, y vas encontrando a otros con la misma luz en los ojos, y comprendes que no estás improvisando, que formas parte de un plan que no necesita titulares, porque fue trazado por el Señor, que conoce cada sendero de roca y cada cueva de sombra, y que alimenta a su pueblo en medio de los inviernos más largos. Y sí, habrá quien pregunte por qué huir y no resistir, por qué moverse y no plantar bandera. Y la respuesta no es un discurso encendido, es la obediencia humilde que reconoce tiempos y estaciones, que entiende que hay guerras que se pelean de rodillas y otras que se atraviesan caminando hacia la salida que Dios abrió, que hay victorias silenciosas que no caben en una transmisión en directo, pero transforman generaciones, y hay derrotas ruidosas que brillan apenas un instante y luego se apagan como la paja en el viento. Aprende esto y guárdalo. Cuando Jesús dice corre, no te quedes a redactar un manual, corre. Cuando la palabra dice aparta tu pie del mal, no negocies con la tentación, aparta el pie. Cuando el Espíritu señale el refugio, no argumentes con tu orgullo, entra. La estrategia divina no se sostiene sobre la terquedad, se apoya en la confianza. Y la confianza se alimenta de intimidad, de horas a solas, con la voz que te conoce por tu nombre. Esa voz que sabe decirte alto, con una firmeza dulce, y decirte sigue con una suavidad firme. Y aunque el cielo anuncie señales que nos dejen sin vocabulario, recuerda que nada de esto agarra a Dios por sorpresa, que su fidelidad no caduca cuando las naciones se agitan, que su mano no tiembla cuando la tierra responde, que su cuidado no disminuye cuando los lobos se disfrazan de corderos, que su palabra no regresa vacía, aunque la duda haga ruido, y que la iglesia que aprende a velar, que compra aceite, que guarda el corazón de la amargura, que renuncia al cinismo elegante, será la que encuentre los valles de sombra convertidos en corredores de gracia, y será la que llegue a los refugios designados, y será la que sostenga a los débiles, y será la que reparta pan y esperanza en el nombre sobre todo nombre. Por eso, amado hermano, amada hermana, este no es un llamado a la paranoia, es un llamado a la preparación con mansedumbre, a la valentía con prudencia, al arrojo con pureza, a la acción guiada por la oración, a la planificación,
bañada en amor a la claridad que no maltrata a la firmeza que no presume. Y si estas palabras tocan tu espíritu, si sientes que la campana interior suena claro, únete en intercesión, levanta tu voz desde donde estés. Escribe un amén que no es un gesto vacío, sino un acuerdo del corazón. Comparte esta enseñanza para que llegue a quienes creen que nadie los ve. Suscríbete para que esta conversación no se pierda en el ruido de las horas. Y mantente atento, porque en los próximos mensajes profundizaremos en la lectura prudente de las señales, no para alimentar curiosidad mórbida, sino para fortalecer convicciones, para cuidar a los tuyos, para andar en santidad práctica, para aprender a sostener la mirada en el pastor, aun cuando el valle se vuelva espeso, para convertir cada pausa en altar y cada paso en obediencia, hasta que la luz rompa la última sombra y la verdad, que siempre fue nuestra casa, nos encuentre despiertos, unidos y en paz, refugiados, no solo en un lugar preservado por la providencia, sino sobre todo en la fidelidad del Dios que prometió estar con nosotros todos los días y que cumple. Sobrevivieron. Los que se quedaron creyendo que el templo los protegería murieron en uno de los asedios más horribles de la historia. Más de 1 millón de judíos perecieron, muchos crucificados, otros murieron de hambre, algunos se comieron a sus propios hijos en la desesperación del sitio. Pero los que obedecieron la advertencia de Cristo vivieron. Ahora imagina por un momento que estás en tu casa, tal vez viendo las noticias, cuando de repente aparece una transmisión en vivo desde Jerusalén. El líder mundial que todos admiran, el que resolvió el conflicto en Medio Oriente, el que implementó el nuevo sistema económico global que parecía traer prosperidad a todos, está entrando al templo reconstruido. Las cámaras lo siguen mientras camina con confianza sobrenatural hacia el lugar santísimo. Y entonces, ante los ojos de miles de millones de personas en todo el mundo, hace algo impensable. Se sienta en el trono que colocó allí y declara: «Yo soy Dios». En ese instante el reloj profético comenzará su cuenta final. 1260 días, 3 años y medio, 42 meses, el periodo que la Biblia llama la Gran Tribulación, un tiempo de angustia tan intenso que Jesús dijo que si esos días no fueran acortados, nadie sobreviviría. Y aquí está la pregunta que podría determinar tu destino eterno. ¿Sabrás a dónde ir? ¿Conoces los lugares que Dios ha preparado? ¿Entiendes las instrucciones que podrían significar la diferencia entre la vida y la muerte? El desierto no es solo arena y rocas. Es el lugar donde Dios siempre ha encontrado a su pueblo en los momentos más críticos de la historia. Fue en el desierto donde Moisés vio la zarza ardiente. Fue en el desierto donde Israel aprendió a depender completamente del maná del cielo. Fue en el desierto donde Elías escuchó la voz suave y apacible de Dios. Y será en el desierto donde los fieles encontrarán refugio durante los días más oscuros que este mundo jamás verá. Apocalipsis 12, verso 6, contiene una promesa tan extraordinaria que muchos la leen sin comprender su magnitud. Y la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Detente un momento y considera lo que esto significa. Dios no está improvisando, no está buscando lugares de último momento. Él ha preparado con anticipación divina lugares específicos donde su pueblo será alimentado, protegido y preservado durante exactamente 3 años y medio. Pero ¿dónde están estos lugares? La respuesta ha estado oculta a plena vista en las profecías de Daniel e Isaías durante milenios. Daniel 11, verso 41, revela algo asombroso. Cuando el anticristo conquiste nación tras nación, cuando su ejército parezca imparable, 3 territorios escaparán de su mano: Edom, Moab y Amón. Estos no son nombres aleatorios de la antigüedad.
Son regiones específicas en lo que hoy es Jordania, al este del Mar Muerto, en las montañas y desiertos que han permanecido relativamente sin cambios durante miles de años. Isaías 16 agrega otra capa de revelación. Enviad cordero al Señor de la tierra, desde Sela del desierto al monte de la hija de Sión. Sela en hebreo significa roca, y hay una ciudad de roca que ha capturado la imaginación del mundo durante siglos. Petra, la ciudad rosa del desierto, tallada en acantilados de arenisca hace más de 2000 años por los nabateos. Una ciudad con una sola entrada estrecha llamada el Sic, un desfiladero de más de 1 kilómetro de largo y apenas unos metros de ancho en algunos lugares. Una fortaleza natural que podría ser defendida por un puñado contra un ejército. Pero Petra es más que una maravilla arqueológica. Es un lugar donde el agua brota milagrosamente de la roca, donde existen cisternas antiguas que pueden almacenar millones de litros, donde las cuevas y tumbas talladas podrían albergar a miles de refugiados. Y lo más extraordinario de todo, está ubicada exactamente en el corazón de los territorios que Daniel profetizó que escaparían del control del anticristo. Sin embargo, no todos llegarán allí por sus propios medios. Apocalipsis 12, verso 14, describe algo que desafía toda explicación natural. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por tiempo y tiempos, y la mitad de un tiempo. Las alas de águila no son poéticas. En Éxodo 19, Dios le recordó a Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águila y os traje a mí, dice el Señor. Y hoy esa imagen vuelve como un relámpago dulce que atraviesa la memoria y enciende la esperanza, porque cuando llegue la hora señalada, no será el fin del amor, ni el colapso de la fidelidad de Dios, será el comienzo de un éxodo nuevo y sobrenatural, un llamado irresistible a levantarse a soltar lo que pesa, a correr hacia el refugio preparado desde la eternidad. Imagina esto con el corazón despierto y los ojos del alma abiertos. Imagina multitudes repartidas por toda la tierra, recibiendo al mismo tiempo una convicción que no proviene del miedo ni de rumores humanos, sino del soplo del Espíritu, una certeza que se instala en lo profundo y dice: ahora levántate, vete, no mires atrás. Y entonces sucederá lo que los manuales no pueden prever. Caminos que no existían se abrirán bajo los pasos obedientes. Puertas que parecían selladas cederán ante la fe. Medios de transporte inesperados aparecerán como si hubieran sido guardados para ese instante, y habrá testimonios de viajes que desobedecen al reloj y a la distancia, como si el cielo hubiera doblado el mapa para que sus hijos cruzaran en minutos lo que tomaría días, porque cuando Dios convoca a su pueblo a moverse, también pavimenta el trayecto con misericordias nuevas. Querido amigo que me escuchas, si sientes un latido distinto al oír estas palabras, si percibes esa urgencia mansa que no grita, pero no te suelta, entiende que no estás solo. Entiende que al mismo tiempo en ciudades inmensas y aldeas pequeñas, en desiertos y selvas, en costas y montañas, corazones, están despertando a las mismas verdades proféticas. Hombres y mujeres están abriendo la Escritura con hambre nueva, están afinando el oído en la oración, están dejando que la palabra los peine por dentro y alice las arrugas del temor, porque el Señor está formando una comunidad de vigilancia, no de ansiedad, una familia de intercesores que aprenden a caminar ligero y a amar sin reservas. Si este mensaje resuena en tu espíritu, si reconoces que el Señor te está preparando para ser parte del remanente fiel, te invito a suscribirte a este canal, no por vanidad ni por estadísticas, sino para que esta mesa de pan fresco se mantenga abierta,
para que oremos juntos, estudiemos juntos, nos animemos juntos, porque la fe se fortalece en comunión. Y comenta Maranata, si anhelas el regreso del Rey, porque esa palabra sencilla es un grito de esperanza y una declaración de lealtad. Es como encender una lámpara en la ventana de la casa para decir: ven, Señor, aquí esperamos. Escucha con atención. El desierto al que Dios conducirá a su pueblo no será un cementerio de promesas, será un invernadero de milagros. Así como alimentó a Israel con maná por años sin que faltara un solo día, así como las sandalias no se gastaron y el agua brotó de la roca cuando la sed amenazaba con quebrar el ánimo. Así también el Señor proveerá todo lo necesario en los refugios designados: pan para el cuerpo y aceite para el alma, abrigo en la noche y columna de fuego que guía en la oscuridad. Pero aún hay una obra más profunda en ese paisaje de silencio y de cielo abierto, porque el desierto es el taller de Dios, el lugar donde los cristianos nominales se convierten en discípulos encendidos, donde la fe tibia se aviva hasta volverse fuego que purifica, donde los labios dejan la fórmula aprendida y el corazón aprende a decir: tú eres suficiente. El lugar donde los que pensaban conocer a Dios desde lejos descubren que apenas habían rozado el borde de su poder y de su ternura. Mientras tanto, el sistema del mundo se tejerá como telaraña en cámara lenta, tan sutil al inicio que muchos ni siquiera notarán el momento exacto en que cruzaron el punto de no retorno. Primero todo será vendido como una ventaja conveniente, luego se volverá requisito ineludible y finalmente se impondrá con manos de hierro. Despertarás una mañana y descubrirás que no puedes comprar pan sin él, ni pagar el alquiler sin él, ni acceder a la atención médica sin él, y comprenderás que las estrategias convencionales para resistir se habrán agotado, porque lo que se juega no es un simple intercambio comercial, es un pacto de adoración. La Escritura lo dijo con claridad quirúrgica, que el aliado religioso del impostor hará señales y prodigios para encantar a las multitudes, fuego del cielo a la vista de todos. Maravillas exhibidas en cada pantalla con una definición que pretende no dejar lugar a la duda, y vendrá el golpe maestro, una imagen que habla, que demanda reverencia, que controla accesos, una criatura de tecnología y hechicería mezcladas posible por primera vez en la historia gracias a avances que ya están entre nosotros, inteligencia artificial que simula conciencia, hologramas que engañan los sentidos, realidades aumentadas que confunden lo verdadero y lo falso, y quizá algo que todavía no imaginamos, pero aquí está la advertencia que debes inscribir en el alma. Tomar la marca no será una decisión neutra, ni un trámite para seguir con la vida. Será un juramento espiritual, una entrega de lealtad, una renuncia a la autoridad de Dios, una firma en el contrato del sistema de la bestia, y la palabra es contundente al afirmar que quien se une a esa marca se aparta de la fuente de la vida, no porque Dios falte a su misericordia, sino porque el corazón elige otra mesa y otro Señor, y el cielo toma en serio las decisiones que el hombre toma en serio. La presión será feroz, no se limitará a excluirte del mercado, también te querrán borrar de la plaza pública, te etiquetarán como peligro, como enemigo, como obstáculo para el bienestar común. Y los que rechacen la señal se convertirán en blancos de persecución. Habrá difamaciones mediáticas, habrá traiciones domésticas, habrá amigos que se vuelvan mensajeros del sistema, sin quizá entender que prestan su voz al mismo engaño que avanza. Y aunque suene extremo, observa ya el terreno preparado, transacciones rastreadas, movimientos vigilados por cámaras y satélites, rostros identificados por algoritmos, bases de datos que archivan el interior de tu vida, conductas mapeadas por modelos que aprenden sin dormir,
monedas digitales en preparación, sociedades que ensayan la desaparición del efectivo, programas que premian y castigan comportamiento, pasaportes sanitarios que mostraron lo rápido que una población acepta restricciones a cambio de moverse. Las piezas del rompecabezas están sobre la mesa de esta generación, esperando solo la mano que las encaje y el decreto que las active. Y sin embargo, por encima de ese ruido, hay una noticia más grande, una verdad gloriosa que el enemigo intenta tapar con cortinas luminosas. Dios ya diseñó la salida, ya reservó lugares de escape, ya trazó corredores de gracia que la vigilancia no puede rastrear. Ya eligió espacios donde las redes más sofisticadas no alcanzan, donde la nube se disipa y el cielo manda, donde el poder del Altísimo cubre a los suyos como manto y ninguna orden humana puede levantarlo. El contraste será total en las ciudades. Quienes lleven la marca vivirán en una paz impostada, comprando y vendiendo mientras su alma se asfixia bajo una apariencia de normalidad. En el desierto, quienes renuncien a la marca caminarán sin acceso al comercio y sin embargo dormirán con la conciencia en paz. Comerán del pan que el Padre reparte, beberán del agua que Él hace brotar y cantarán canciones que no caben en los noticieros porque su seguridad no dependerá de la firma digital sino del sello del Espíritu. Y ahí se verá la división final de la humanidad. No por raza, ni por frontera, ni por clase, sino por la dirección de la adoración, por a quién pertenece el corazón cuando nadie mira. Por eso, este llamado no te empuja, al pánico te invita a la preparación. Te pide que aprendas a reconocer la voz del pastor entre 100 voces de feria, que entrenes el alma en la oración que no negocia, que alimentes la mente con la escritura hasta que las mentiras pierdan sabor, que practiques una obediencia sencilla y puntual, porque cuando la señal aparezca no habrá tiempo para cursos intensivos. Habrá que caminar al paso de la paz, y la paz se aprende ahora en el día común, en la cocina y en la oficina, en el barrio y en el transporte, en la manera en que sueltas el orgullo y perdonas, en la forma en que eliges pureza cuando nadie te aplaude, en el hábito de consultar a Dios antes de firmar, antes de publicar, antes de reaccionar. Si todo esto te está hablando, si sientes que el Señor te toca con dedos de luz y te dice, prepárate, no apagues el corazón, suscríbete para que podamos seguir creciendo juntos. Comparte este mensaje con humildad y valentía. Escribe Maranata en los comentarios como un acto de acuerdo y de clamor. Y elevemos una oración unos por otros, ahora mismo pidiendo sabiduría para no dejarnos seducir por la conveniencia, discernimiento para detectar la trampa detrás del brillo, valentía para caminar con pocas cosas y con el alma llena, mansedumbre para no responder al mal con violencia y una fidelidad que aguante el peso del día, porque el Dios que nos llevó sobre alas de águila no ha perdido fuerza su brazo, no se ha acortado su oído, no se ha cerrado, su mesa no se agota y su plan no se atrasa. Y así como abrió camino en medio del mar y encendió columna en la noche, abrirá sendas en el tiempo que viene y encenderá lámparas en los refugios apartados. Y allí, bajo cielos más claros que el vidrio de las pantallas, volveremos a aprender lo esencial, a amar a Dios con todo y al prójimo sin medida, a partir el pan y repartir la carga, a cantar hasta que la tierra responda, a esperar con alegría hasta que la trompeta corte el último velo y el Rey por fin regrese. ¿A quién adorarás cuando adorar al Dios verdadero signifique perderlo todo? Cuando el precio de la fidelidad ya no sea un concepto teológico, sino la sangre fría de una decisión inmediata que divide luz y sombra. Cuando cada latido sea un sí o un no, que se escribe en el libro de tu vida, y las palabras de Jesús dichas con la gravedad de una campana que no deja dormir, nos obliguen a detener el paso y mirar de frente nuestro destino eterno.
porque habrá tribulación como jamás la hubo y jamás la habrá. Una sacudida que no encaja en los registros de la historia ni en los archivos de la memoria humana. Un tiempo más hondo que el diluvio, más áspero que las plagas antiguas, más hiriente que la caída de ciudades enteras, más cruel que los hornos del odio y la suma de todas las guerras y hambres y terremotos y huracanes. Y los juicios descritos en el último libro no son metáforas para sermones tranquilos. Son realidades que incendian bosques, enrojecen mares, envenenan ríos, oscurecen cielos y queman piel. Son noches que tragan imperios y días que parten la tierra con un solo gesto de la mano soberana. Y lo que más estremecerá no será la furia de los elementos, será el desborde de fuerzas que la Escritura dijo que despertarían para atormentar y arrasar. Y aún así, en medio del estruendo, este mensaje no nace para sembrar pánico, sino para despertar corazones, para decirte que hay esperanza, preparación y refugio, que el Dios que avisa no es verdugo caprichoso, sino Padre que advierte por amor, que la profecía no es un espectáculo sino una brújula, que el aviso no es una amenaza sino una puerta abierta al arrepentimiento, a la santidad, a la obediencia, porque cada plaga trae consigo un eco de misericordia llamando a volver. Y sin embargo muchos endurecerán, cerrarán puños y labios y levantarán su orgullo contra el cielo. Y allí se manifestará el misterio del mal en su forma final, la ceguera que prefiere la oscuridad, aun cuando el sol le alumbra la cara, la soberbia que se aferra a sus ídolos, aun cuando se derrumban como arena entre los dedos. Por eso hoy la pregunta tiene filo y pesa como una piedra en el pecho. ¿De qué lado estarás cuando la línea final esté trazada? ¿Con el cordero que ganó venciendo o con la bestia que promete y cobra con la vida en el desierto de los perseguidos o en la comodidad de los marcados bajo el sello del Espíritu o bajo la firma del sistema? Porque cuando llegue la señal no habrá tiempo para armar maletas. No habrá despedidas largas ni segundas oportunidades seguras. El maestro fue directo. Si estás en lo alto, no bajes a recoger nada. Si estás en el campo, no vuelvas por la capa. Obedece y camina, que la velocidad del enemigo será feroz, y sus redes se cerrarán como cepos sobre ciudades y fronteras y conciencias. Pero la buena noticia que quiebra la noche como una lámpara es esta: Dios ya habrá preparado el camino, así como abrió sendas donde solo había mar, así como detuvo el curso del cielo por una jornada más, así como tomó a su siervo y lo llevó de un lugar a otro como si el mapa se plegara. Así también conducirá a los suyos con intervenciones que desafían manuales. Habrá carros que avanzan sin combustible y pies que no se cansan. A pesar del camino, habrá distancias que se acortan con un suspiro y pasos que despiertan en otro valle sin recordar el último recodo. Y habrá rutas múltiples, refugios diversos, montañas que esconden oraciones y islas que acunan cantos. Naciones enteras que misteriosamente quedan fuera de la garra del sistema. Y la clave no será la astucia del cálculo ni la pericia de la logística, será la obediencia instantánea a la guía del Espíritu. Ese ahora que nace en la oración, cuando el corazón se aquieta y el oído interno reconoce la voz que no engaña. Ve, detente, escóndete, habla, calla, comparte, perdona, espera, avanza, porque la supervivencia en esos días no descansará en la fuerza del brazo ni en la abundancia de recursos. Descansará en la sensibilidad de un alma entrenada para responder a la voz del pastor. Y no te sorprendas si los sueños despiertan a los dormidos y las visiones sacuden a los que parecen fuertes. No te sorprendas si los pequeños guían a los grandes y si la boca de los niños enciende la lámpara de los confundidos. Porque así lo ha hecho siempre el Señor, escogiendo lo débil para avergonzar lo altivo, tomando lo pequeño como trompeta para tocar la retirada del orgullo. Y cuando el dragón descargue su furia,
no solo con ejércitos y drones y ojos que todo lo vigilan, sino con ríos de engaño que buscan arrastrar a los santos. La creación misma responderá como escudo. Abrirá su boca la tierra y tragará la inundación. Se levantarán tormentas insólitas, se partirán laderas, se cerrarán gargantas de piedra, se confundirán las señales de los perseguidores, porque la obra de protección no será mérito humano, será defensa del cielo. Y sin embargo la batalla más dura no estará afuera, sino adentro. En el silencio del desierto donde caen las máscaras y deja de sonar la música del mundo. Allí saldrán a la luz las dudas que nunca enfrentaste, los hábitos que nunca crucificaste, los ídolos que aún guardaban un rincón en tu casa, y tendrás que elegir sin filtros si te rindes del todo o regresas a la mesa del sistema, y sí algunos volverán. Porque el precio lastima el orgullo y la nostalgia de Babilonia, murmura promesas que aprietan la garganta, pero los que perseveren encontrarán en el desierto la joya que siempre fue el centro de todo, la presencia, el rostro, la voz, el pan vivo, la palabra que se vuelve alimento y abrigo, la oración que rompe cadenas y seca lágrimas. La comunión que cura el alma y fortalece las rodillas, y esos días contados en la agenda del cielo terminarán no con un suspiro de cansancio, sino con la irrupción más gloriosa, el velo cediendo ante la majestad, el cielo abriéndose como una puerta inmensa, y el Rey que viene con justicia y verdad, el león que ruge y el juez que sentencia, el Señor que todo lo sostiene con su palabra y que ahora pone cada cosa en su lugar, con ejércitos resplandecientes detrás y santos vestidos de pureza a su lado. Y la arrogancia del impostor se quebrará en un instante y sus aliados caerán con él, y el poder oscuro será encadenado, y el reino de este mundo será de nuestro Señor y de su Cristo. Y los que esperaron, los que se escondieron, los que cantaron en cuevas y en valles secos, saldrán a la luz del día a ver cumplida la esperanza por la que dieron todo. Tocarán las cicatrices de quien pagó el precio total, olerán la paz como un perfume nuevo, y comenzará la era de la restauración bajo el gobierno del príncipe, la ciudad de la paz como capital de un mundo sanado, las naciones aprendiendo a adorar en vez de guerrear, la creación entera, respirando sin gemir, la infancia sin miedo, la enfermedad rendida, la muerte sin dientes y ese anhelo antiguo de que la voluntad del cielo sea la ley de la tierra por fin hecho realidad. Pero todo, absolutamente todo, cada promesa, cada palabra, cada escena, se sostiene hoy en la decisión que tomas en este preciso instante. No mañana, no, cuando las señales sean tan claras que cualquiera las vea. Ahora, porque el corazón se forja en lo secreto antes de la batalla, porque la fe se fortalece antes del viento, porque cuando la marca sea impuesta, será tarde para construir convicciones. Y cuando la persecución estalle, será tarde para aprender a orar. Y cuando la huida comience, será tarde para preguntar por el mapa. Por eso, hoy te llamo con respeto y con urgencia. Elige, inclínate, rinde lo que falta, rompe con lo que te ata, perdona lo que te envenena, consagra lo que te distrae. Decide a quién adoras cuando adorar tiene costo. Y si este mensaje te ha atravesado como una flecha de luz, si has sentido ese toque limpio del Espíritu, haciendo nido en tu pecho, no te vayas en silencio. Comparte en los comentarios tu testimonio. Di qué está haciendo Dios en tu vida, qué señales has visto, qué pasos te está pidiendo. Porque tu historia puede ser el pan de otro hoy, y si aún no caminas con nosotros, suscríbete y enciende las notificaciones para que cada enseñanza llegue a su hora.
no para inflar un número, sino para construir una familia que ora, que estudia, que se prepara, que se sostiene. Deja un amén que sea también una siembra. Comparte este contenido para que corra por desiertos digitales y alcance a los que ya no saben cómo pedir ayuda. Y antes de irte, mira lo que sigue. Porque el Señor siempre tiene más pan que repartir y más luz que encender. Que su paz guarde tu mente, que su gracia te fortalezca, que su voz te dirija, y que cuando llegue el día en que el cielo se abra y la trompeta suene, se te encuentre velando con la lámpara encendida, con el aceite lleno, con el corazón puesto en el Cordero, listo para decir con toda el alma: ven, Señor Jesús.